El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la influencia. Ya habíamos hablado de cómo influir en las personas o cómo generar influencia en un capítulo del podcast anterior, pero el día de hoy vamos a enfocarnos un poco más en cómo generar influencia completamente o cómo generarla de manera eficiente, pero también específicamente hablando de la diferencia entre influir en un ambiente de liderazgo y ser influencer. Entonces, comenzamos. Todos tenemos objetivos, metas o sueños en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. El lograrlos depende enteramente de cada uno de nosotros. Pero esto es difícil y en muchas ocasiones no lo logramos o a veces ni siquiera lo intentamos. La misión de este podcast es ayudarlos en ese proceso y darles herramientas que puedan aprovechar para que pasen directamente a la ejecución. Lo que buscamos es acompañarlos, instruirlos o incluso entrenarlos y que al final esas metas y sueños se puedan cumplir en un tiempo finito. Soy Eric Ramírez, un apasionado de los temas de liderazgo aplicados a la mejora continua y espero me permitan acompañarlos en este genial proceso. Sean entonces bienvenidos al podcast Coaching, Liderazgo y Mejora Continua, orgulloso miembro del colectivo SNETMX y por lo tanto, al capítulo de hoy. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias porque en las últimas 3 semanas afortunadamente les ha gustado mucho el contenido que hicimos, específicamente hablando del tema de liderar a bajo desempeño, alto desempeño y cómo liderar equipos que están combinados con alto y bajo desempeño. La verdad es que me da mucho gusto que les haya gustado, recibí buen feedback y también que les gustó tal cual el contenido, especialmente de cómo liderar al bajo desempeño, lo cual me llamó mucho la atención porque creo que había mucha gente que tenía la duda o que reafirmó el conocimiento de cómo poder cómo poder liderar equipos o gente que tiene bajo desempeño y cómo poderlos ayudar a recuperarse. Creo que eso es clave y fue muy importante y la verdad es que me da mucho gusto que les ayude. Entonces, ojalá puedan ver la serie completa, los tres episodios, porque la verdad es que van seriados y tienen mucho que ver uno con el otro y cerramos el ciclo en el último. Entonces, creo que vale la pena que los vean. Están obviamente disponibles en las plataformas que ustedes gusten, iTunes, en Spotify, en YouTube. También le grabé los 3, si no me equivoco, en Facebook. O sea, pasan para Facebook Live, se quedaron grabados. Y bueno, obviamente en mi página, en la página esnetmx.com, ahí vienen todos los podcasts, todo el contenido. Ahí están localizados los tres últimos. Entonces, si gustan escucharlos, la verdad es que creo que valen mucho la pena. Entonces, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en la parte de influencia. Yo sé que ya había hecho un podcast enfocado a cómo influir de manera correcta, cómo generar esa influencia en los demás, pero creo que vale la pena darnos un poquito más de espacio para poder hablar más en detalle del parte de cómo influir. Y especialmente porque en la semana estuve recibiendo comentarios acerca de cómo ser influencer o de cómo poder aprovechar esos temas de liderazgo para poder influir en la gente. Y creo que las preguntas son combinadas. Primero que nada, quiero hacer una pequeña diferencia o quiero marcar esa diferencia el día de hoy de si estamos hablando de cómo ser influencer, de ser un influencer es lo mismo que influir en la gente, hablando del punto de vista de liderazgo exclusivamente. Y creo que no, la verdad es que creo que son cosas que a pesar de que están muy entrelazadas, hay una diferencia importante que voy a marcar mucho en el día de hoy en el podcast. Y bueno, primero, algo que también quería diferenciar, y creo que por ahí voy a partir para definir lo que es la influencia, primero voy a diferenciarlo de lo que es la persuasión. La persuasión, cuando se habla en positivo, cuando tiene un objetivo de generar un bien para todo el equipo, para todas las personas que estamos involucradas en la toma de decisiones o en las acciones, o que somos parte de un equipo, la persuasión tiene como objetivo que la persona o personas actúen de un modo en particular. Ese es el objetivo de la persuasión. Tú persuades a alguien o generas esos elementos de persuasión para que lo hagan, para que hagan algo. Insisto, cuando es un tema positivo, la persuasión tiene el objetivo de poder generar un beneficio a todos. Cuando hablamos de un tema negativo, la persuasión se llama manipulación. Y esa manipulación tiene como objetivo solamente que el beneficio sea para la persona que está manipulando. Entonces, es la misma acción, tal cual, solamente que el enfoque negativo o positivo es lo que lo diferencia entre manipulación y persuasión. Es usar el poder de la persuasión de una manera negativa, eso es manipular.
usarlo de una manera positiva para el bien mayor, eso es persuasión o persuadir. Entonces, ¿por qué quiero notar también esto? Porque la persuasión no busca específicamente generar algo importante que la influencia sí busca. El influir es establecer un vínculo de confianza. Un vínculo de confianza que genere un cambio en el modo de actuar de las personas. La persuasión se enfoca en que tú hagas algo o en que la persona o el equipo hagan algo diferente o algo de alguna manera en particular. Y ya. La influencia o el influir en alguien tiene mucho que ver con que el vínculo de confianza genere que las personas para la redundancia, se influyan o sean influenciadas por ti para poder entonces ellos pensar o empezar a pensar de manera diferente y que eso guíe la forma en la cual actúan. Estás cambiando mucho más de fondo la forma en la cual están las personas actuando porque están pensando de manera diferente, influenciados por lo que tú les estás comentando basado en la confianza que te tienen. Y esa es la parte importante de la influencia. La vez pasada que hablábamos de la parte de influir o cómo influir, hablábamos de la parte de ayudar. Y ayudar genera ese vínculo. No hablamos tanto de ese detalle del vínculo de confianza, pero sí hablamos de que influir era o podemos empezar a influir en la gente a partir de ayudar de manera desinteresada a alguien. Entonces, eso fue el principio del podcast anterior. Aquí estoy entrando un poquito más a detalle de lo que la influencia busca, que es generar confianza. Generar confianza para que la gente pueda cambiar o pueda adecuar su forma de pensar y por lo tanto actuar de manera diferente, no importando si tú lo sigues influenciando o no, ya le generaste esa influencia. Entonces, ese es un punto importante. ¿La influencia es una herramienta de la persuasión? Sí. Pueden estar combinados, pero no son lo mismo. Entonces, de ahí quiere empezar. Ya que definimos la parte de influir o de lo que es la influencia, entonces ahora vamos a hablar de cómo generar influencia. Nosotros generamos influencia o cualquier persona puede generar influencia basado en 3 elementos. Bueno, de hecho en 2, pero el tercero es el más importante. Los 2 elementos con los cuales empezamos y con los cuales también por eso se mezcla mucho el tema de la parte de influencer, es el primero es toda persona que quiere influir en alguien debe tener un elemento aspiracional. ¿A qué me refiero con esto? Lo que busca la gente que quiere influir o queremos influir es que las personas aspiren a tener o a hacer algo que nosotros ya tenemos o algo que nosotros ya hacemos. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se basan o ustedes piensan en alguna persona que ustedes admiren, que les genere esa aspiración de ser como ellos o de tener algo que ellos tienen o de hacer algo como ellos lo hacen, esa aspiración ese es el sentimiento que normalmente se busca o que normalmente se quiere generar al momento de empezar a generar la influencia. Nosotros normalmente empezamos a tener esos elementos aspiracionales en la familia, nuestro círculo cercano, con las personas que queremos, con las personas a las cuales les tenemos confianza. Esa parte de la aspiración se vuelve muy importante porque genera un vínculo mucho más allá de tener o no la razón. Genera un vínculo en el cual yo estoy creyendo o yo estoy queriendo tener algo que la persona tiene. Y si comparamos ahorita con la parte, por ejemplo, de los influencers en redes sociales, hablamos de gente que puede ser experta en algún tema y que yo quiero ser experto como esa persona que tiene éxito o que hay un éxito detrás que lo respalda. Hablamos de una persona que tal vez tiene un físico que yo quiero tener, que tiene, o que me gusta la persona a nivel físico y que me gustaría estar con esa persona, o que tiene un modo de vida, un estilo de vida que a mí me gustaría tener. Ese tema aspiracional es uno de los más importantes al momento de generar influencia. Para los influencers, eso ha sido una forma de poder explotar muchísimo cómo ofrecen o cómo se ofrecen a nivel imagen para poder generar ese gran mundo de seguidores. El tema de la influencia radica mucho en qué tanto aspira alguien a tener, hacer o hacer algo de lo que yo soy, hago o tengo. Eso es como una parte muy importante del vínculo. Ahora, no estoy diciendo que esto esté bien o mal, solamente estoy explicando la parte de que la aspiración, el que las personas aspiren a algo o aspiren a ser, tener o ejecutar, para no confundir las palabras, algo como yo lo hago o como alguien lo hace,
Esa es una parte importante del cómo generar influencia. La segunda parte es si estoy resolviendo o no un problema. La parte de resolver un problema puede verse de maneras muy diferentes. Yo estoy resolviendo un problema que tú tienes haciendo lo que yo hago y puede ser desde un elemento, por ejemplo, eh, tú tienes el problema de que la gente no piensa, la gente cree que tú estás pensando de manera diferente y eso es negativo. Pero yo pienso como tú. Yo te estoy diciendo las cosas como yo las pienso y eso al final genera una empatía. Te estoy resolviendo un problema por medio de la empatía. Estoy resolviendo tu problema en el cual tú sientes que tienes el problema de que nadie te hace caso o de que no tienes esa conexión con alguien o con las personas que están cerca de ti y estás viendo esa empatía en mí. Estás viendo esa validación de lo que tú piensas o validación de lo que tú quieres en una persona que está en una cámara, que está en un video, que está en una red social, etc. Esa validación es súper importante porque la validación de tus ideas es lo que genera también mucha parte de confianza, porque estás generando empatía. Entonces, y le estoy resolviendo ese problema basado en la empatía que esa persona necesita para poder validarse a sí mismo. Ese problema, o ese es un ejemplo de un problema que tenemos, o que podemos estar resolviendo basado en la empatía. Hay otra forma, o hay muchas otras formas, pero otro ejemplo de cómo resolvemos problemas es basado en el conocimiento. Yo estoy buscando un ejemplo de cómo liderar gente de bajo desempeño. Hay alguien en internet, hay alguien en un podcast que tiene esa información y ese conocimiento porque es experto o se presenta como experto y te dice las cosas que tú puedes hacer y entonces te está enseñando algo y está ayudando a resolver un problema que tú tienes. YouTube es un gran ejemplo de esto. Cuando tú necesitas hacer algo o entender cómo hacer algo, vas a YouTube, pones el título y simplemente con eso aparecen 200 videos de cómo hacer lo que tú quieres. Una receta de cocina, cómo abrir una puerta si quedaste encerrada fuera de tu casa, cómo, no sé, hay muchísimas, cómo pintar tu casa, cómo lo que quieras. De verdad, YouTube es una biblioteca inmensa, positiva, negativa y con información verdadera y no verdadera. Es una biblioteca al final inmensa de información, las cuales te ayudan a resolver tu problema. Por eso YouTube fue una gran plataforma para los primeros influencers, porque empezaron a ayudarte a resolver problemas. Pensaban como tú, hacían cosas que tú querías hacer, generaban esa aspiración y por lo tanto generaban también esa empatía al momento de ayudarte a resolver o de resolver esa falta de empatía que a veces tenemos y también a resolver un problema del día a día, un problema común o un problema específico incluso o técnico. Hay gente que comparte conocimiento y te comparte conocimiento basado en lo que ellos saben, en su expertise. Y eso les ayuda a poder tener esa tribu o esa gente que está creyendo en ti y que está generando ese vínculo de confianza. La confianza, cuando no conoces a alguien, se enfoca básicamente en esos dos elementos, en que tú aspires a ser alguien o te sientas inspirado para ser o para querer ser algo como lo que ellos son, lo que ellos tienen o lo que ellos hacen, y también porque te ayudan. La vez pasada, acuérdense, hablábamos del parte de ayudar. Tú ayudas y generas influencia. Tú ayudas y automáticamente nuestro cerebro dice, me está ayudando, le debo algo. Es automático, aunque no lo pienses, eso es lo que nosotros empezamos automáticamente a sentir en nuestro subconsciente. Entonces, cuando alguien en internet nos ayuda a algo, lo que le terminamos debiendo o como lo queremos pagar lo que le debemos porque nos ayudó, es siendo o dándole nuestra confianza, dándole nuestro like, dándole nuestro follow y empezando a ser seguidores de esa persona. Esa es una parte importante. Hablábamos de cómo ayudar. Este es un ejemplo y aquí estoy marcando justamente el por qué cuando ayudamos a alguien o cuando le ayudamos a resolver un problema, generamos esa parte de influencia. Entonces, si juntamos esas dos, el aspiracional y la parte de resolver problemas, ya sea por empatía, ya sea por un problema en específico, estamos básicamente describiendo lo que los influencers hacen. Un influencer básicamente combina esas dos. Es un elemento aspiracional. Hay influencers que se la pasan viajando. Y ese viaje, híjole, yo quisiera estar viajando todo el tiempo como ellos. Y aparte, su punto de vista, lo que opinan o como lo sienten, como lo viven, es como yo lo quisiera vivir. Me generan esa parte aspiracional. ¡Wow! Tal vez no me dicen cómo viajar, cómo les están haciendo para ellos viajar. Hay unos que sí, pero tal vez no me lo dicen, solamente viajan y me describen el lugar. Eso para mí es suficiente porque estoy lleno de aspiraciones de poder hacer eso. Y eso es un punto que muchos influencers venden. Otro es el físico. Muchos influencers venden su físico.
hombres y mujeres por igual. Hay muchos influencers que usan su físico para vender tanto tú quieres ser como yo, como el físico que tengo, o quisieras tener a alguien como yo. Tal cual, esas dos se venden. Hay muchos influencers que se venden como si fueran la pareja, tal cual. Bueno, no voy a mencionar a ninguno en particular, pero hay uno en particular, un influencer hombre, que se vende tal cual, como si él fuera la pareja, y eso es lo que proyecta. Y entonces tiene una gran tribu de seguidoras en las cuales les gustaría tener a alguien como pareja como él. Y está bien, es válido. Hay muchas chavas que hacen lo mismo. Usan su físico para poder vender una imagen en la cual dicen, ¿no te gustaría estar con alguien como yo? Es básicamente lo que dicen. Y es como generan esa tribu de seguidores que están aspirando a tener a alguien como ellos. Y la otra parte es aspirar a tener un físico como el de ellos o aspirar a hacer las cosas que ellos hacen. Por ejemplo, los influencers que son millonarios son los que hacen cosas que no cualquiera de nosotros podemos hacer. Son los que se la pasan en hoteles de 5 estrellas, 5 diamantes, 4 diamantes, no importa. Se la pasan en restaurantes increíbles, que conocen van o iban a conciertos de tras bambalinas. O sea, todos esos elementos de los influencers son aspiracionales, son cosas que nos encantaría hacer. Y pasando a la segunda parte, hay influencers que te ayudan a resolver problemas. Hay influencers que te dicen, yo lo que hago o yo viajo y como tú puedes viajar es haciendo esto, esto y esto. Todas esas partes aspiracionales y de cómo resolver problemas son las cosas que combinan los influencers. Y esa es la parte como se genera. No es fácil. Tienes que armar un contexto muy particular para poder llegar a dar esa proyección y poder tener esa parte de influencia para convertirte en influencer. Lo cual no creo, en mi punto de vista, que sea el objetivo. Porque a los influencers, o lo que tradicionalmente se conoce como influencers, bueno, no tradicionalmente, sino últimamente como influencers, les falta un último elemento. El tercer elemento del punto de lo que hablamos de cómo generar influencia es la honestidad. Si tú generas influencia de manera deshonesta, al final eventualmente la confianza se va a caer. Eventualmente vas a perder la confianza. Y acuérdense, el punto de la confianza, voy a regresar a la definición de confianza. La confianza es establecer, perdón, la definición de influencia. La influencia es establecer un vínculo de confianza que genere un cambio en el modo de actuar de las personas. Tú puedes generar un cambio del modo de actuar de las personas por medio de la confianza, por medio de la aspiración y resolver sus problemas. Pero si no eres honesto, entonces esa confianza se va a perder eventualmente. Y es el problema de muchos influencers hoy en día. Muchos influencers generan esos vínculos de aspiración y de resolver sus problemas por medio de la empatía o de resolver un problema en particular, pero no son honestos. Proyectan una ilusión de una vida perfecta o de que esa aspiración es perfecta y por lo tanto nunca tienen problemas, nunca discuten con alguien, nunca lloran, nunca tienen un mal día. Incluso aunque tengan problemas, los problemas siempre se vuelven positivos y wow, somos los mejores del mundo. Eso no es real, eso no es la verdad. Y muchas veces, y últimamente ha pasado mucho, muchos influencers han perdido ese nivel de confianza o se les ha visto muy afectado porque terminan haciendo algo, ya sea no en sus cinco sentidos, o ya sea porque simplemente lo hicieron y sacaron una información que era muy personal, y ahí se dieron cuenta, su tribu se dio cuenta que no son lo que proyectan. Hacen un comentario machista cuando ellos proyectan ser totalmente inclusivos. Hacen un comentario político cuando ellos eran apolíticos. O sea, ellos empiezan o sea, cuando la parte honesta, la parte real sale, obviamente molesta a la gente. ¿Por qué? Porque todos generamos un ideal sobre las personas que estamos hablando o las personas que estamos viendo. Y ese es un tema normal, es un tema humano. Cuando nosotros tenemos confianza en alguien, lo idealizamos. Y si la persona no es honesta en lo que está proyectando, esa idealización hace que eventualmente perdamos esa confianza sobre esa persona, porque nuestro ideal ya no se está cumpliendo. Porque sí es una persona que viaja y que hace muchas cosas, pero si no está siendo honesto, entonces no estoy generando esa empatía con esa persona y se empieza a romper la confianza. Y no me importa que viaje, pero si viaja a costa de tener, no sé, de generar ingresos de manera deshonesta, pues tal vez ya no es algo que yo quiera hacer, ya no es algo que yo esté generando, ya no es algo que yo quiera aspirar, y entonces la confianza se rompe y dejo de seguir. Y esa es la parte importante en la cual nosotros tenemos que asegurar generar una influencia positiva basada en el liderazgo.
sí vamos a generar esa parte aspiracional, sí vamos a generar esa parte de resolver problemas, de ser empáticos, pero también tenemos que ser honestos. Tenemos que ser muy, muy honestos en el cómo actuamos y en el cómo somos. El pensar que somos perfectos o el querer proyectar que somos perfectos simplemente es un marco que eventualmente se va a romper. En algún punto, en algún momento se va a romper. Las personas, es más, hoy los influencers con más éxito o los que han logrado superar esa barrera de problemas y de que se les ataca muy fuerte y que siguen teniendo una gran influencia en la gente o en sus seguidores, incluso los incrementan, son los influencers que han logrado mantener y combinar esa parte de honestidad. Y es básicamente lo que estamos nosotros buscando en la parte de liderazgo. Poder tomar esa influencia que podemos generar, pero siendo honestos. No queriendo ayudar solamente porque, quiero ayudarte para que tú creas que me debes algo y entonces me vas a hacer lo que yo quiero y entonces yo voy a estar contento. No, la parte de honesta quiere decir que estoy ayudando porque realmente de manera desinteresada quiero ayudar y a la par eso va a generar poder influenciar en lo que tú haces, lo cual es bueno. Lo cual es bueno. No quiere decir que te voy a manipular. No estamos hablando de persuadir o manipular, como ya lo dijimos antes. Estamos hablando de cómo poder generar ese nivel de influencia suficiente para poder ayudarte, sí, persuadir eventualmente, pero poder llevarnos a un bien mayor. Eso es básicamente. No estamos forzando a nadie a hacer algo. Estamos simplemente influenciando para que puedan mejorar basado en los ideales, en los principios o en los objetivos que se tengan. Eso es lo que buscamos. A nivel de liderazgo, nosotros tenemos que influir en nuestro equipo o en nuestra gente para poder ayudarlos y que generen ese nivel de confianza para que ejecuten de una manera positiva. Pero también, y hablando de la parte de influencers, por eso los influencers tienen marcas, ¿sabes? Que los patrocinan, porque como están influenciando el modo de actuar de las personas, entonces si el influencer promueve algo, entonces la gente va a comprar ese algo o va a querer usar ese algo como las personas exitosas o esas personas que hacen lo que yo hago y esa persona que hace lo que yo hago tiene un elemento que está vendiendo o que está usando, yo también lo quiero tener. Así funciona, así funciona. Por eso se contratan siempre, las marcas contratan a gente que es famosa, porque hay gente que aspira a ser como ellos y si ellos usan o hacen algo, yo quiero hacer lo mismo. Esa es la parte que conecta el tema de la confianza y por eso la parte honesta es muy importante. Si alguien es influencer y está influenciando, pero de manera deshonesta, eventualmente se va a romper la burbuja. Si yo estoy buscando ser influencer, generar influencia, y estoy usando de manera honesta, voy a tener problemas. Va a haber algún elemento que va a salir, el cual es como negativo o se puede percibir como negativo. Pero yo soy honesto, siempre me he mantenido en esta línea, por lo tanto, no importa que salga o no, es parte de mi personalidad, nunca se está escondiendo, es simplemente, pues sí, es parte de esto, y así va funcionando, no voy a perder la confianza, se va a mantener y voy a poder seguir influenciando a la gente. Entonces, la diferencia importante entre una persona que genera influencia desde el punto de vista de liderazgo y una persona que es influencer es básicamente la falta de, en muchas ocasiones, estoy diciendo que en todas, pero en muchas ocasiones, de honestidad en los elementos que se consideran aspiracionales. Puede ser que yo viaje todo el tiempo, pero no quiere decir que tenga la vida perfecta. Oye, sí, viajo todo el tiempo porque me sacrifico y en mi casa no tengo nada y vivo en un cubo de 1 por 1. Es válido, se vale y es muy loable. Pero ¿por qué pensar que soy millonario y por tanto viajo? Esa es la parte en la cual se empieza a perder el elemento de honestidad. No se vale que vendamos una vida perfecta, se vale que seamos honestos para que entonces el nivel de influencia sea sostenible y la confianza se mantenga. Repito, la influencia es establecer ese vínculo de confianza que genera un cambio en el modo de actuar de las personas. Se logra por medio de generar aspiración en la gente, basado en lo que soy, en lo que hago y en lo que tengo, lo cual es real. La parte de resolver un problema, en ser empáticos para poder ayudarles a resolver un problema de ideas, de compatibilidad de ideas o de acciones o de temas técnicos. Y la tercera es ser honestos. Con esos tres elementos en combinación podemos generar una gran influencia en las personas. Una gran influencia. No es fácil, de verdad no es sencillo, pero es muy importante que podamos manejar los tres. No proyectemos una vida perfecta, no proyectemos algo que no somos. Seamos honestos, nos equivocamos. Tenemos problemas como todas las personas, pero lo resolvemos basado en lo que hacemos y en lo que somos. Y esa es la parte importante de cómo compartir esa parte de honestidad. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar este tema. Yo sé que el tema de la influencia ya lo había tocado en un podcast anterior,
pero sí quería poder enfocar un poquito más a detalle por las preguntas que, como les decía al principio, llegaron en esta semana y que sí querían diferenciar el cómo influenciar a nivel liderazgo y lo que se considera el día de hoy como una influencia. Que no está mal ninguno de los dos, cada uno tiene su forma de hacerlo, pero creo que la combinación de los tres elementos y la honestidad siendo el tema más importante, es un tema que debe de mantenerse para poder ser sostenible y que la confianza se mantenga. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Ojalá manden sus comentarios, manden sus dudas, como lo han hecho. La verdad es que esto ayuda muchísimo a poder complementar la parte del podcast, los temas que estamos tocando. Recuerden que las últimas 3 semanas hicimos una serie de elementos de liderazgo, lo cual creo, para mí me gustaron mucho y han recibido buen feedback. Entonces, escúchenlos si no nos han escuchado. Y también síganos en las redes sociales, esnetmx.com, es nuestra página donde pueden encontrar toda la información. Es neta.mx en Instagram y mxesneta en Facebook. Entonces, muchísimas gracias por todo, gracias por estar al pendiente, gracias por seguirnos, gracias por vernos, escucharnos o en cualquier plataforma que nos vean y estamos en contacto. Muchísimas gracias.